Dime, un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar de la palabra de Dios y meditar un poquito sobre ella. Hablemos sobre qué es el vivir es Cristo. El día de hoy, martes 7 de enero del 2025. En el libro de Filipenses, en el capítulo 21, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa vivir es Cristo? Mucho se ha usado como una, diríamos, alegoría dentro de las congregaciones. El decir, bueno, ¿qué pasaría si es que en este momento entra un, una persona con un arma y le apunta a alguien y le dice, reniega de tu fe en Jesucristo y si no vas a morir? Ah, Posiblemente si la persona tiene miedo a la muerte, pues se pone en el dilema, posiblemente. Pero hoy en día, en el tiempo que vivimos, un tiempo tan difícil y el tiempo que se va a poner es mucho peor, porque espiritualmente se siente un avance fenomenal del enemigo y sus ardides para poder devorar a quien se le ponga delante. Entonces, cuando decimos el vivir es Cristo, es afrontar esos problemas. Posiblemente la persona que está siendo apuntada con un arma se pone a pensar y dice, pues mejor estoy con Jesús, porque el morir es ganancia. Y muchos se escucha también en las congregaciones que dicen, bueno, que venga pronto Jesús, porque ya no soporto lo que está pasando. Y sabemos que esto está establecido en la palabra de Dios, que en los tiempos finales serán como ninguna época ha habido sobre la tierra. Gracias a Dios, los que pensamos, reflexionamos y estamos convencidos de que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, sabemos que no pasaremos eso, pero pensemos que estamos en esos dolores de parto y hasta cuándo estamos pasando, porque el tiempo que estamos viviendo es muy difícil. Muy pronto, hoy, por ejemplo, hoy en día, se piensa en qué colegio o en qué escuela van a estudiar nuestros hijos o en qué universidad. Y vemos algunos puntos como para discernir. Decimos, bueno, en donde la ética, la moral sea mejor, en donde los valores y principios y la corrupción no haya, o se minimice, en donde haya un pensum de estudios muy, muy grande, estudio de idiomas, etcétera, e incluso la parte económica. Y así se decide dónde va a estudiar. Pero estamos entrando en un momento en el que se dirán los padres, especialmente de los niños pequeños, ¿vale la pena que mi hijo estudie o no? En donde si estudia va a empezar a llenarse de una instrucción de la ideología de género, en donde le va a decir a un varón, ves, te puedes cambiar de sexo, puede ser mujer o una mujer puede ser hombre, en un niño que realmente no tiene ni siquiera el criterio formado. Y esto es crítico lo que está pasando. Y entonces se podrán a pensar, bueno, ¿vale la pena hacerle estudiar? ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo y haber perdido su alma? Y es difícil los tiempos que vienen. No sé si el sacrificio de los padres para hacer una instrucción personalizada o buscar alguna forma de una agrupación que ya no sea tanto de lograr un diploma, un título a nivel ministerial o a nivel de reconocimiento de país, sea lo importante, sino la instrucción. Son cosas que están pasando y que se vienen a la mente. Pero entonces, mirando todo eso, y si uno está con toda la familia y dice, bueno, les vamos a matar, va a decir, sí, mejor, mejor nos vamos con Jesús, si somos cristianos, desde luego. Perdón. Entonces, cuando el apóstol Pablo muestra esta premisa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, el morir es ganancia.
pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es vivir? Es Cristo. Es vivir como viviría Jesús en este momento, como vivió Jesús en ese instante cuando estuvo aquí en la tierra. Los principios de Dios deben estar fundamentados en nuestro corazón y son irrevocables y no son negociables. Y entonces no negociemos con este mundo los principios y valores, no aplaudamos lo que no debemos aplaudir, no digamos o nos alegremos con cosas que el mundo hace y que van en contra de la palabra de Dios, porque este mundo está pasando eso, en este mundo se está viviendo eso. Mm. Y entonces, ¿cómo podemos decir, para mí el vivir es Cristo, si nos estamos haciendo en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a las artimañas, a las formas, a todo lo que este siglo promueve, sino que sea cambiada vuestra manera de pensar. ¿Cómo se cambia con la palabra de Dios? Para que comprobéis la buena voluntad agradable y perfecta del Señor. Entonces, si es que nosotros queremos ver la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra, ver los principios bíblicos y vivirlos. Y estar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, porque esos son los hijos de Dios. Y entonces, para mí, el vivir es Cristo, es vivir bajo los parámetros del Señor, aunque este mundo esté en caos. Si somos luz del mundo, porque la luz de Cristo se refleja en nosotros, entonces vivamos así. En Cristo Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Y quisiera que meditemos si es que en nuestro interior el Espíritu Santo mora, está habitando en nosotros toda la plenitud de la deidad de Dios, porque el Espíritu Santo es el Dios todopoderoso, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está morando en nuestro corazón toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, meditemos cómo estamos viviendo. Si es que decimos, porque para mí el vivir es Cristo, pues vivamos como Cristo en este mundo de tinieblas. Que el Señor les bendiga, meditemos sobre este tema y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.